Cristo ama niños como yo. Cristo ama niños como yo. Hola niños, estamos a punto de vivir una gran aventura. Así es, acompáñenos. Pero antes vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias mi Dios por este día más de vida, por lo que tú nos has dado. Bendice, Señor, este viaje, bendice a los niños, a sus papás, lo que son y lo que tienen. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, vámonos. Vamos. Una puerta solo, una y lados tiene dos. Adentro, afuera, ¿en qué lado estás? Una puerta solo, una y lados tiene dos. Adentro y afuera, ¿en qué lado estás? Un Dios solo, uno y dos caminos hay. En recto y erróneo, ¿en cuál estás tú? Un Dios solo, uno y dos caminos hay. En recto y erróneo, ¿en cuál estás tú? Yo escojo el bueno, ¿cuál escoges tú? Yo escojo el bueno, ¿cuál escoges tú? Oh, ¿ya viste? Allá van 3 peces iguales. ¡Qué hermosos! Hay que ponerles nombres, ¿te parece? Sí, le pongamos. Yo le pongo el primero. Primera de Juan. Sí, que los tres se llamen Juan. ¿Qué te parece si es el primera, segunda y tercera de Juan? Oye, ¿ya viste ese punto? ¿Y si me ponemos un nombre? Hay meditaduras. Sí, ¿te parece bien? Sí. ¿Ves algo más? No alcanzo a ver, parece que bien. Una águila. Oh, sí, es verdad. Le ponemos Apocalipsis. Sí, porque está muy feo. Sí, da miedo. Bueno, creo que nos está llamando el capitán. Vamos. Capitán, el radar ha detectado un tesoro. ¿Un qué? Un tesoro. ¿Qué tienes? ¿Qué hay adentro? Me pregunto qué será. Oh, Son letras. ¿y qué dice? ¿Es un verso de la Biblia? Sí, es un versículo de la Biblia y dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Está en Filipenses 4:19. Otra vez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Filipenses 4:19. Es igual como en la historia. Nosotros no tenemos que buscar en otra parte. Hay que confiar en Dios porque Dios ve por nosotros. Exacto. Así es. Qué bonito. ¿Les parece si lo repetimos otra vez? Sí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿En dónde está? En Filipenses 4:19. Niños, ustedes también apréndaselo. Bueno, ¿ya nos vamos? Bueno, Creo que listen sí. todo, ya nos vamos. Sí, capitán. ¿Ya vieron? Hay demasiados peces. Pareciera que se multiplicaran a cada minuto o cada segundo. ¿Verdad?
¿Sabían que también el Señor Jesús multiplicó varios peces? No, no lo sabía. ¿Ustedes niños lo sabían? ¿No? ¿Les gustaría conocer la historia? Sí. Bueno, entonces vamos a ver la historia. Vamos. Niños, ¿ustedes recuerdan cuántos peces habían en el mar? Eran muchos, ¿verdad? Y eran muchos peces. La Biblia nos habla acerca de que el Señor Jesucristo también multiplicó muchos peces y muchos panes. Nos dice que Jesús iba predicando acerca del reino de Dios por todos lados. Sus discípulos le seguían, al igual que muchas mujeres, niños y hombres. Eran demasiadas las personas que seguían al Señor Jesús para conocer más acerca de su palabra. En una ocasión nos dice que ya cuando era muy avanzada la hora, casi al anochecer, sus discípulos se acercaron. Algunos de sus discípulos se acercaron para hablar con el Señor Jesucristo. Se acercaron a Él y le dijeron, despídelos. Uno de sus discípulos le dijo al Señor Jesús que despidiera a las personas para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El Señor Jesucristo, al igual que todas esas personas en esa ocasión, no tenían que comer. Respondiendo Jesús le dijo, «Dadle vosotros de comer». ¿Y qué creen? Los discípulos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Son demasiadas personas y tenemos poco dinero». Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Entonces los discípulos fueron y vieron cuántos panes y peces tenían. Cuando su discípulo regresó de haber contado qué es lo que tenían, le dijo al Señor Jesús, «Tenemos 5 panes y 2 peces». Entonces el Señor Jesús, al saber esto, les mandó a sus discípulos a que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, a todas las personas que le seguían, y todas las personas se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo y los bendijo. Los partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Y qué creen que pasó, niños? Entonces, cuando todos los discípulos fueron a repartir por todos los lugares, por todos los grupos de personas, los 5 panes y los 2 peces, todos comieron y se saciaron. Entonces el Señor Jesús les dijo, «Id y recoger los pedazos de todo lo que sobró de los panes y peces». Cuando todos habían comido, el Señor Jesús mandó a sus discípulos a recoger todas las migajas de pan y los pocos peces que habían sobrado. ¿Y qué creen? Sus discípulos fueron por todos los grupitos y recogieron. Cuando los discípulos del Señor Jesús regresaron de haber recogido los pedazos de los panes y peces, no solo regresaron con 5 panes y con 3 peces y con 5 panes y con 2 peces, sino que fueron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y adivinen cuántas personas habían comido, niños. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se imaginan, niños? De 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús los bendijo, oró al cielo, y de todo eso aún sobró para alimentar a 5,000 hombres. Bueno, ya casi llegamos a la superficie. ¿Están listas? Este viaje fue muy divertido. Pudimos aprender y conocer muchas cosas. Sí. Es verdad
tanto que habían unos peces que hasta nombre le pusimos. ¿Se acuerdan cuál nombre les pusimos? Niños, ¿recuerdan? Ya recordé. A los 3 peces le pusimos primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Ah, es cierto. Y después nos encontramos un pulpo, a quien llamamos Judas. ¿Y el otro cuál era? Era una anguila. ¿Cómo le llamamos? Apocalipsis. Ah, es cierto. ¿Qué más? No olvidemos el tesoro que encontramos. Ah, es cierto. verdad. ¿Cuál era un versículo de memoria, verdad? Sí. ¿Y recuerdan qué decía el versículo? Sí. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Está en Filipenses Filipenses 4:19. Bueno, entonces, ya casi llegamos a la superficie. ¿Qué les parece si entonamos un coritón? Sí, me parece muy bien. ¿Sí? Sí, Bueno, Mientras entonces, escribimos. cantemos entonces. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, no se turbe vuestro corazón. Bueno, ya casi llegamos. Ya, un poquito más. ¿Les parece si oramos para darle gracias a Dios por este viaje? ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, oremos. Señor Jesucristo, gracias mi Dios por este día, todo lo que nos permitiste hacer. Gracias mi Dios por los niños, bendícelos Señor, ayuda a su vida. Gracias por todo lo que nos permitiste aprender en este día. Bendícenos y guárdanos mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Nos vemos niños. Adiós. Nos vemos.